Hola, bienvenidos al canal Sepremat. En esta ocasión vamos a considerar la segunda parte del tema lógica proposicional y vamos a hablar acerca de conectivos lógicos y tablas de verdad. En el video anterior hablamos un poco de conectivos lógicos y cuál es la función que desempeñan. Sirven para enlazar dos o más proposiciones simples y convertirlas en una proposición compuesta. Los conectivos lógicos que vamos a usar son el conectivo que se conoce como conjunción, que representa a y se denota mediante este símbolo. También tenemos la disyunción débil, la disyunción fuerte, la implicación, la equivalencia y la negación. Vamos a hablar de cada una de ellas a continuación. Antes, queremos hablar acerca de las proposiciones y su valor de verdad. Bueno, para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta, normalmente se elabora lo que se conoce como una tabla de verdad. Si tenemos una proposición simple como P, pues solamente vamos a tener dos valores de verdad. Una proposición solamente puede ser verdad o falsa. Pero ¿qué pasa si tenemos una proposición compuesta por dos proposiciones simples? Entonces tenemos cuatro posibles combinaciones. Podría ser que la primera proposición sea verdad y la segunda verdad, que la primera sea verdad y la segunda falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdad, o que las dos sean falsas. Así que existen cuatro posibilidades. ¿Qué pasaría si tengo una proposición compuesta por tres proposiciones simples? Entonces existen 8 posibles combinaciones. Pudieran ser cualquiera de estas 8 que están aquí. Bueno, en general podríamos decir que si nuestra proposición está compuesta por n proposiciones simples, se pueden presentar 2n posibilidades de combinarlas. ¿Cómo es esto? En el caso de tener una sola proposición simple, entonces existen 2 a la 1 posibilidades, y 2 a la 1 es 2. Si tenemos dos proposiciones simples en nuestra proposición compuesta, las posibilidades serían 2 al cuadrado, es decir, 4. Y si tenemos tres proposiciones simples, las posibilidades son 2 al cubo, es decir, 8. Por lo tanto, así es lo que vamos a hacer dependiendo de la cantidad de proposiciones simples que tenga nuestra proposición compuesta. Ahora sí vamos a meternos a las operaciones lógicas y sus respectivas tablas de verdad. La primera operación lógica se llama conjunción. ¿Qué es la conjunción? Es aquella operación que vincula dos proposiciones mediante un conectivo al que llamamos y. ¿Cómo es esto? Vamos a ver en el ejemplo que tenemos aquí. Jorge viajó al Cusco y Luis viajó a Ica. Bueno, notamos claramente que existen dos proposiciones simples. Jorge viajó a Cusco y Luis viajó a Ica, y tenemos a este conector lógico y entre ellos. Por lo tanto, podríamos representarla por la expresión P y Q. ¿Y cuáles serían los valores de verdad de esta operación conjunción? Es la que tenemos acá. La tabla de verdad para la conjunción es la que sigue, es esta. ¿Qué nos dice esta tabla de verdad? Nos dice que la proposición compuesta por las dos, es decir, Jorge viajó al Cusco y Luz viajó a Ica, solamente pudiera ser verdad si las dos proposiciones simples son verdad. Caso contrario, la proposición compuesta es falsa. Así que vamos a recordar que en una conjunción solamente es verdad si las dos proposiciones simples son verdaderas. Vayamos a otra operación lógica, la que conocemos como disyunción débil y que se representa o está representada por la letra O. Tenemos este ejemplo. Eliana viajará al Cusco o a Cajamarca. Entonces tenemos dos proposiciones simples, Eliana viajará al Cusco o Eliana viajará a Cajamarca. Y están unidas por este operador al que nosotros lo conocemos como disyuntor, que representa la disyunción débil. A esta expresión la podemos representar mediante este símbolo, que leemos P o Q. ¿Y cuál sería su tabla de verdad? La que tenemos aquí. Para la disyunción débil, la tabla de verdad es la que
ven a continuación. ¿Qué nos dice esta tabla? Nos dice que si las dos proposiciones, solo si las dos proposiciones son falsas, la proposición compuesta sería falsa. En cualquier otro caso, la proposición es verdad. Así que recordamos desde ahora que en la disyunción débil solo es falsa si las dos proposiciones simples son falsas. Ahora tenemos otra operación lógica, la que se conoce como disyunción fuerte. Vincula dos proposiciones mediante este conectivo o, y su símbolo es este delta, se llama disyuntor fuerte. Como es este ejemplo, tenemos aquí, o Ricardo radica en Miraflores o en Barranco. Tenemos claramente dos proposiciones unidas por este operador al que llamamos disyuntor fuerte. Esta operación se puede representar mediante P disyuntor fuerte o disyunción fuerte Q. ¿Cuáles serían sus valores de verdad? Las que están en esta tabla, a continuación. ¿Qué nos dice la tabla de verdad de la disyunción fuerte? Nos dice que la proposición compuesta será falsa solamente si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si las dos son verdaderas o si las dos son falsas, la proposición termina siendo falsa. En el otro caso, si tienen diferente valor de verdad, la proposición compuesta es verdad. Tenemos al operador lógico, a la operación lógica que se llama condicional. Está representada por esta flecha al que le llamamos implicador. Veamos este ejemplo. Si 12 es un número par, entonces es divisible entre 2. Tenemos dos proposiciones simples. 12 es un número par y la Q, que sería 12 es divisible entre 2, unidas por la operación si entonces. Bueno, en este caso, a la primera proposición simple nosotros normalmente la conocemos en esta operación como antecedente y a la segunda proposición consecuente. A la operación la podemos representar mediante este símbolo. Se lee P entonces Q. ¿Y cuál sería el valor de verdad de esta operación lógica? La tabla de verdad sería esta. ¿Y qué entendemos de esta proposición compuesta? Entendemos que la proposición será falsa únicamente si la primera proposición es verdad y la segunda proposición es falsa. En cualquiera de los otros casos, la proposición compuesta es verdad. Y tenemos la que conocemos como bicondicional. Vincula dos proposiciones mediante este símbolo al que llamamos doble implicador, que representa sí y solo sí. Veamos un ejemplo. Sicilia es una isla si y solo si está rodeada de agua. Las dos proposiciones simples serían Sicilia es una isla y la otra proposición podría ser Sicilia está rodeada de agua. Unidas por este operador al que llamamos bicondicional. La podemos representar mediante este símbolo, P si solo si Q. ¿Y cuál sería el valor de verdad de esta bicondicional? El valor de verdad serían las que están aquí. ¿Y qué nos dice esa tabla de verdad? Nos dice que la bicondicional es verdadera solo si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Vale decir, si las dos son verdad o si las dos son falsas, en ese caso la bicondicional es verdad. En los otros casos es falsa. Y luego tenemos la que nosotros conocemos como la negación, que realmente afecta a una sola proposición. Es un operador que cambia el valor de verdad de la proposición. Su símbolo es esta que está aquí y se llama negador. Por ejemplo, todo número elevado al cuadrado es positivo. Su negación sería no todo número al cuadrado es positivo, al que le estamos agregando, como ven, esta operación que le llamamos negación. Su símbolo sería simplemente no P. Por eso decimos que solo afecta a una proposición. En el caso que fuera, por ejemplo, no es cierto que Pablo fue al banco y retiró el dinero, la negación sería toda esta expresión, no es cierto que. En este caso, si tuvieran un ejemplo como este, debemos recordar que esta negación afecta a todo lo que a continuación sigue. Vale decir, su símbolo sería no
paréntesis, P y Q. Y entonces, estas son las operaciones lógicas y sus tablas de verdad. Bueno, ¿cuál sería la tabla de verdad de la negación? Bueno, simple. Simplemente lo que hace la negación es cambiar el valor de verdad. Así que si P es verdad, la negación de P es falsa. Si P es falsa, la negación de P es verdadera. Como repaso, recordemos lo que acabamos de considerar respecto a las operaciones lógicas y sus tablas de verdad. Vimos lo que es la negación, que es simplemente cambia el valor de verdad de una proposición. Vimos también lo que se conoce como la conjunción, cuya tabla de verdad es esta. La disyunción débil, cuya tabla de verdad es la que está aquí. La disyunción fuerte, la condicional y la bicondicional. Bueno, en el siguiente video vamos a hablar acerca de construcción de tablas de verdad, hallar el valor de esas tablas de verdad y respecto a circuitos lógicos. Los esperamos en el siguiente video.